Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este tercer segmento de Tendencias, celebrando un lunes de inicio de mes en semana laboral también. Este es el primer día después del asueto del final de mes, bueno, del inicio del tema de la Semana Santa. Así es de que bienvenidos, les saluda Andrés Mejía, estoy con Mauricio Álvarez y Sergio Herrarte para darle continuidad a un tema que nos ha estado apasionando. Estamos hablando del libro Originales de Adam Grant, cómo los innovadores e inconformes mueven al mundo. Un libro que nos ayuda a botar ciertos paradigmas que tenemos en función de la innovación. Y el día de hoy nos corresponde el capítulo número 4, 5. Déjenme ver, quería ponerlo aquí en pantalla para las personas que están viendo el video del capítulo 5, que se llama Ricitos de Oro y el Caballo de Troya. Ya vamos a ver por qué se llama de esa manera, pero tiene que ver con crear y mantener alianzas. Entonces vamos a hablar acerca de que las alianzas son poderosas, pero también pueden ser inestables y dependen totalmente de las relaciones interpersonales. Entonces pueden ser muy poderosas, pero también pueden ser bastante inestables. Y el primer tema que quisiéramos platicar con Sergio Rarte y con Mauricio Álvarez es el narcisismo de las pequeñas diferencias y la hostilidad horizontal. ¿A qué se refiere ese tema, Sergio Rarte? Bienvenido a Tendencias. Hola, Ander, hola, Mauricio, y hola, queridísima audiencia. Ok, ¿a qué se refiere? Generalmente cuando nosotros vamos a lanzarnos a una causa o tenemos una idea original o somos protagonistas o defensores de algún tema, causa, lo que querramos llamarle, movimiento, tendemos a creer e identificamos como aliados a aquellos que defienden la misma causa. Le voy a poner un ejemplo. Si yo soy, hablemos de religión, que tal vez nos es más fácil. Si yo respondo a los intereses, a los valores, me identifico con X religión, es probable que mis mayores críticos, o sorpresa, sean los que comparten mi misma religión. Entonces se ha demostrado que cuando nosotros queremos lanzarnos a mover una causa, a mover un movimiento, lo primero que pensamos es, les voy a presentar mi idea o me voy a presentar ante mis amigos de este movimiento, de este tema, pero oh sorpresa, son los que más me van a criticar porque hay un narcisismo ideológico. Es decir, como yo soy conservador, por ejemplo, o yo soy liberal, yo voy a criticar más al que dice ser conservador, pero tal vez no está cumpliendo al pie de la letra con la ley del conservadurismo. Y tal vez voy a criticar menos al que dice yo no soy ni conservador ni nada, pero más o menos me identifico con el conservadurismo. Lo voy a criticar menos porque acepto y digo inmediatamente, lo acepto más que al que dice ser de mi área. Ese es el narcisismo ideológico, el narcisismo de un movimiento, que yo siempre voy a creer ser el dueño de la verdad absoluta del tema que el otro está tratando si dice identificarse conmigo. A eso se refiere. Y también hay un concepto de una diferencia o una hostilidad horizontal, Mauricio. ¿A qué se refiere esto? Así es. Va en base siempre al mismo concepto que Sergio nos explicaba. Nosotros en esto que hablamos del narcisismo de las diferencias, radica en las pequeñas diferencias. Es decir, cuando estamos haciendo las coaliciones, básicamente el capítulo nos habla sobre cómo las alianzas nos ayudan a alcanzar la causa. Entonces, muchas veces sobreestimamos que porque tenemos las mismas metas, digamos, las mismas grandes metas, todos vamos a ir a pelear juntos por esa causa. Y no necesariamente es así, es lo que él nos explica, que tenemos que tener cuidado con esos pequeños detalles. Como aquí nos explicaba Sergio hace un momento, podemos ser de un mismo grupo, pero cuando tomamos posiciones muy radicales o muy extremas, entonces vemos a la parte moderada como muy diferente, y eso hace que perdamos como el sentido de la pelea y se separe. En lugar de unirnos más, nos separemos y perdamos la batalla, podamos perder también la guerra, digamos, de alcanzar esa causa por esas pequeñas diferencias. Cuando hablamos de eso, esa hostilidad horizontal es porque dentro de los mismos nos atacamos, y el libro nos ponía algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, cuando hablaban de una
Estados Unidos que era sorda, pero que cuando gana no da su discurso en lenguaje de sordos, de señas, sino lo hace hablando. Entonces dice, sí, mire, pero ganó ella, pero no es totalmente sorda. Entonces la empiezan a atacar los mismos de su grupo. Y eso pasa en diferentes ocasiones, donde los mismos del grupo, como tienen esa posición extrema, entonces van perdiendo la cohesión con la parte más moderada, o que no tiene esas pequeñas diferencias. No, son pequeñas diferencias que no permiten que puedan continuar peleando por la misma causa. Y digamos, hay un poder, hay un experimento que se relata en el libro que se llama O Canadá, el himno nacional de Canadá, que hay una gran diferencia cuando nosotros realmente estamos cantando el himno juntos. Lo hemos visto en el Estadio Nacional cuando jugábamos presencialmente, y era todo mundo canta el himno a todo, con toda energía, y canta, y verdad, y hacemos nuestra la causa. Sergio, Mauricio, ¿quién quiere hablar acerca del experimento O Canadá? Si me permitís, ¿Sí? mira, lo interesante del experimento es la forma en que se canta, porque aquí lo que el autor nos está comentando y nos está contando es que hay formas de limar esas pequeñas experiencias y formas de hacer que, por ejemplo, en una organización, nuestros colaboradores, los colaboradores, puedan cooperar más entre ellos. Entonces, el experimento trata muy interesante porque ponen a un grupo primero a cantar el himno de una manera casi que pensarlo, o sea, muy calladita, entre ellos no se escuchan casi nada, entonces lo cantan. Luego ponen a un grupo sincronizado, que es el que lo cantan a viva voz, entre ellos se escuchan, entre ellos se inspiran y lo cantan juntos al mismo tiempo. Y luego ponen otro grupo donde lo dice asincrónico, es decir, que cada uno lo canta a ritmos diferentes, le ponen la música de diferente manera. Entonces, luego uno pensaría que ahí termina el experimento, que no afecta lo que está sucediendo en la mente de uno. Sin embargo, al terminar este experimento, pasan a otro donde hablan de cómo ayudarse con dinero. Entonces resulta que el grupo que cantó junto fue el que cooperó más entre ellos. Entonces, digamos que es un experimento que lo que nos explica es que cuando hacemos pequeñas tareas significativas dentro de una organización, esas personas que lo hacen van a tener una tendencia más alta a cooperar entre ellos. Y yo lo he visto en organizaciones donde, por ejemplo, cuando están armando un plan, cuando están armando una propuesta, esos grupos tienden a ser más cercanos y a pelear juntos por esa causa para mejorar o para alcanzar ese resultado. Así es. Y bueno, hay un gran poder entonces cuando todos juntos nos disponemos a una tarea, entendemos bien. Yo de verdad que entendí por qué muchas veces esas porras pueden incluso funcionar para alinearnos en una tarea. Creo que es interesante. Ajá. Sí, sí, fíjate que incluso yo lo he vivido, yo trabajo, bueno, todos los que nos escuchan, si están familiarizados con nosotros, saben que trabajo mucho en temas de planificación. Y mira, he visto cómo cuando estamos haciendo temas de planificación estratégica, cuando los grupos van trabajando juntos, luego la implementación de esas estrategias son más, digamos, más sencillas porque el grupo juntos las creó y están buscando trabajarlas juntos, que aquellos procesos que son muy típicos en las organizaciones donde dicen, mire, ¿sabe qué? Vaya usted y haga usted esta parte y mándeme usted su FODA y usted me manda sus FODA también y también sus estrategias y aquí vamos a tener un área que lo va a consolidar y luego vamos a tener una encerrona donde se los presentamos a todos. Ahí la implementación es sumamente difícil, a diferencia de cuando llevo un proceso donde vamos trabajando todos juntos y luego lo implementamos. O sea, la cooperación es bien diferente y sí hay una gran diferencia. Es de ahí de donde viene el experimento. Y hay otro elemento que cita en el caso de una persona muy talentosa que tiene una idea muy original de carga inalámbrica, cómo trasladar energía eléctrica de manera inalámbrica. Sin embargo, ella no era experta en ese tema y necesitaba rodearse tanto de inversores como también como de científicos en el área, pero cómo atraer ese talento después de tener una idea que sí tiene posibilidades, después de demostrar que sí las tiene. Entonces, aquí viene una recomendación de algo que leímos también de un autor, Simon Sinek.
en el libro Empezar por el Porqué. Está, y dice, para tener éxito, los originales a menudo deben convertirse en radicales templados. Ok, ¿cómo transmite usted una idea que es nueva, que es original? Tiene que transmitir el porqué para que la gente, no transmitir el proyecto que espera lograr, sino que el porqué. Y entonces dice, los originales a menudo deben convertirse en radicales, son ideas nuevas, poderosas, pero templados. Creen en valores que se apartan de las tradiciones e ideas que van en contra de la corriente, pero aprenden a moderar su forma radical de ver el mundo, ¿verdad? Ustedes prestando sus creencias e ideas de maneras que son menos impactantes y que se conectan mejor con el público en general. Sergio, o sea, una idea original también tiene que ver para poderse implementar en cómo se transmite con la gente. Sí, efectivamente. Muchas veces cuando explicamos el por qué asustamos a la gente. Y estamos convencidos de todo lo que hemos hablado, que si ellos hablan el mismo idioma que yo, están en la misma, volvamos al ejemplo de la religión, tengo una idea dentro de mi religión, dentro de mi movimiento, tan original, y voy y presento la idea, y oh sorpresa, tantas barreras para implementarla. Lo mismo pasa en una organización secular, etcétera, pienso, y lo he vivido en organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? A veces es mejor no llegar directamente por el por qué, dice el autor. El autor dice, miren, Simon Sinek, que son amigos en la vida real, Simon Sinek lo dice en el libro que leímos al principio, que son uno y el otro se motivan. Simon Sinek dice, empiece siempre por el por qué, pero él dice, mire, no siempre va a poder empezar por el por qué porque la gente se puede asustar. Mejor llegue con un problema a solucionar, dice él, y dele ese desafío a la gente, que usted tiene un problema a solucionar y que vayan solucionando tareas por tareas antes de llegar directamente con la visión general, porque eso puede asustar a la gente para su causa. Eh, y es una muy buena recomendación. No todo el mundo nos entiende cuando les decimos que es nuestra visión final. Recuerde siempre que, como el libro lo ha dicho, usted ve el dibujo completo en su mente, pero realmente lo que logramos transmitir es solamente el 10% de ese concepto total. Entonces, es mejor ir poco a poco, paso a paso. El por qué, medítelo bien, si es importante decirlo desde el principio. Tal vez si usted logra que la gente vaya haciendo tarea por tarea de esa visión general que usted tiene, ellos solos van a comenzar a masticar ese porqué que usted tiene en la mente y le va a hacer mucho más fácil la vida, le va a hacer mucho más fácil la vida profesional y personal a usted. Mauricio, ¿vos qué pensás? ¿Empezamos con el por qué? Así es. Básicamente, creo que el error de ella estaba en que ella estaba contando el qué. ¿El Ella qué? está diciendo qué quiero hacer, que es lo que Sinek dice en su video también y en su famoso libro. Y lo que ella hace es precisamente como cuenta Sergio, es partirlo, hacerlo en partecitas y decir, vean, mire, esto es lo que yo quiero cambiar. Entonces le hablo, yo quiero hacer esta parte. ¿Usted cree que esta parte es posible? Él se dice, pues sí, sí. Y luego ella logra consolidar todo eso. Pero el secreto está en cambiar ese qué por el reto en diferentes tareas pequeñas, digamos. Así es, yo recuerdo, bueno, y de hecho aquí se habla una técnica que es primero meta el pie poco a poco, ¿verdad? Y luego ingrese completamente. Es decir, empiece con preguntas pequeñas, pequeños aportes que hagan que la otra gente se vaya involucrando. Hagamos un ejemplo, digamos, en su iglesia, que es bastante tradicional, usted sugiere hacer transmisiones vía internet. La iglesia nunca lo ha hecho y eso no se había hecho nunca. ¿Cómo empezar a hacerlo poco a poco? Hagámoslo con los líderes, hagamos un experimento. Entonces veamos cómo responden los líderes y después de eso los líderes retroalimentan y así va ganando aliados a final de convencer a más personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar con un cambio grande cuando no se ha logrado? Vaya poco a poco. Y llegamos a la parte medular, que es aquí donde quisiera llegar a ocupar más tiempo. Entonces, hay amigos de su causa y hay enemigos de su causa. Pero fíjese que también hay personas que usted no sabe cómo reaccionan. A veces le apoyan, a veces no le apoyan. ¿Quién cree que le hace más daño a su causa? ¿El enemigo o aquella persona que le apoya a veces y a veces no le apoya? Es decir, que es impredecible. Aquí le llaman como personas ambivalentes, que a veces sí, a veces no.
hay gente que está declarada como enemigo de su causa y hay gente que está declarada como amiga de su causa. Le apoyan financieramente o de otras maneras. Tiempo, recursos. ¿Quién hace más daño, Sergio? Hace más daño de lo que ellos llaman el ambivalente, el frenemy en inglés, ¿no? Que es un término que se utiliza cada vez más. Escucho frenemies, frenemies, o a mi enemigos. Robert Greene, que lo leímos al principio del libro, es defensor y le dice prácticamente a la gente: huya de los ambientes donde haya mis enemigos porque lo van a destruir, o preocúpese por no causarle envidia a los tan llamados amigos porque se lo van a volar, porque no se va a dar cuenta, no va a ver venir el golpe, es algo impredecible. Los que más daño le van a hacer son aquellos que usted no pueda predecir cuál va a ser su actitud cuando usted quiera hacer algo. Es decir, usted sabe que su enemigo se va a oponer a su idea. Usted ya lo sabe, lo ve venir, entiende, lo identificó, sabe quién es, sabe cómo es, sabe qué hace. Usted sabe que su amigo, el verdadero aliado, lo va a apoyar. Pero ¿qué sucede con aquellos a mi enemigos que por razones que usted desconoce o que tal vez conoce incluso, lo van a apoyar a veces y a veces no, pero es impredecible? El libro dice, mire, normalmente tendemos a huir de los enemigos y a mi enemigos los dejamos ahí. Tiene que ser radical, pienso yo que ese es el mensaje. Y si usted identifica a alguien que es tibio con lo que usted hace, sáquelo de su vida y de su trabajo. Ese es el consejo del libro, es el consejo que dan varios libros que yo he leído y yo lo he aplicado en mi vida personalmente. Funciona. A uno le mejora la vida cuando corta de raíz esas personas que lo van a sabotear, digámoslo en términos ya más modernos. Lo van a sabotear, usted sabe, Sí. pero a veces son amigos y a veces son enemigos y están en el área social que uno frecuenta. Entonces uno les cuenta sus planes y se emocionan, pero a la hora de la hora, ahí va el cuentazo, ¿verdad? Entonces, eh, el libro dice, tenga cuidado porque esos son los que más daño hacen a una causa. Y quiero complementar con algo. Me recordaste cabalmente las 33 estrategias de la guerra de Robert Greene. Él le dedica un capítulo solo a eso, como que dice, haga pedazos a esas personas. Dice, salga de las personas que a veces son amigos y a veces son enemigos, son más peligrosos que el enemigo puro. ¿Qué pensás de eso, Mauricio? Totalmente de acuerdo con el libro y tal vez creo que lo que agregaría a lo que ustedes han dicho es que estas personas, la razón creo principal por la que debiéramos de alejarnos de estas personas es porque consumen mucha energía y con un resultado totalmente incierto. Cuando son nuestros enemigos, sabemos que si les cuando son nuestros amigos, sabemos que si les invertimos, vamos a tener un resultado positivo, o sea, vamos a tener su apoyo. Cuando son nuestros enemigos, realmente no es verlo como esperar esa oposición, sino es tener el reto y la lucha de convencer a alguien que está en contra, y óiganlo bien, en contra de mi idea, no necesariamente de mí, de mi idea. Entonces, realmente yo lo veo como un reto, pero aquellas personas que ni fu ni fa, viéndolo así muy coloquialmente, consumen muchísima energía y uno no sabe, pero si yo pensaba que estaba conmigo, pero yo pensaba que estaba en contra, y cómo ahora me salió con que sí, pero ahora me salió con que no. Entonces es un consumo. Yo también he vivido esos casos y realmente cuando los identifico los corto de inmediato porque es una energía, es mucha energía lo que consumen y realmente no agregan valor. Y Jim Collins también lo dice, la primera decisión que tenga cuando usted inicia un recorrido importante de transformación en su negocio es meta en el bus a las personas correctas, es decir, Ujú. seleccione a las personas y díganles, vamos, bueno, ya subidas en el bus, vamos para aquella dirección. Así Pero aquello es. que le está preguntando, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cuánto vamos a regresar? ¿Y cuánto vamos a gastar? Y, no sé qué, y tengo que pedir permiso. Dice, esas no le van a servir. Entonces, mejor tenga cuidado a quien mete el bus. Y de hecho, Craig Rochelle, en su podcast de liderazgo, si usted pudiera seguir a Craig Rochelle en su podcast de liderazgo, hace una recomendación, últimamente ha estado hablando de eso, hablando de cerca de temas de liderazgo, es tenga mucho cuidado, sus recursos son limitados, sus recursos de tiempo, ¿a quién desarrolla usted como líder? ¿En quién se invierte? Tenga mucho cuidado en quién selecciona. Recomendación entonces, ponga la atención a identificar bien a sus amigos y a quiénes son los enemigos de la causa y a aquellas personas que sí son y a veces no son. No desperdicie tiempo y recursos en ellos, es la recomendación y créame que Sí. suena duro, pero así es. Y hablemos de otra cosa. Los enemigos de la causa, si lograra voltearlos a ser
a que crean en mi causa serían los principales evangelizadores. Si yo lograra convencer a un Pablo que persigue a los cristianos, Así, él así sería es. Ajá. una persona metida en la causa. ¿Qué piensan de eso? Impresionante. Mira, Totalmente de yo acuerdo. precisamente pensaba en el ejemplo de Pablo, o sea, Saulo de Tarso, si lo queremos ver así, era alguien en contra de la causa de la iglesia cristiana en los primeros días, y cuando él se convence, se convierte en el principal evangelizador de todo el occidente. Entonces, eso sucede normalmente en las organizaciones también. Cuando tenemos, miren, me acuerdan un par de ejemplos, por lo menos, de gerentes generales que están totalmente en contra de los cambios. Me acuerdo una en especial donde me decían, mire, culpa suya, estamos trabajando más y esto nunca va a funcionar. Yo le dije, mire, tenga un poquito de paciencia, un poco, deme unas 3, 4 semanas y va a empezar a notar pequeños cambios. Y al final dijo, voy a hacer la prueba, se dio y se volvió una gran patrocinadora de sistemas de información, del uso de información para crear estrategia. Hoy es una gerente muy reconocida, y realmente fue porque cambió, o sea, aceptó, tuvo su paciencia, aceptó el cambio, pero hubo que trabajar mucho con ella. Entonces, cuando tenemos esos retos, a lo que yo me refería hace un momento, cuando tenemos esos, digamos, esas personas en contra de la idea, hay que verlo muy bien, hay que aprovecharlo porque realmente puede ser muy beneficioso si logramos convencerlos. Yo me recuerdo, Craig Rochelle también menciona un ejemplo, es un famoso ejemplo de que en su iglesia, muy tradicional, había una señora mayor, ¿verdad? Que siempre se sentaba en el mismo lugar. Y de repente Craig invita a un par de amigos tatuados y llegan y se sientan en ese lugar. Y llega ella y dice, mire, ¿por qué se sientan ahí? Entonces ese es mi lugar. Y no sé qué. Y entonces él habla con la señora y le dice, mira, le dice, ¿tú tienes nietos? Sí, tengo nietos. ¿Y cómo están? Ah, tengo unos que están apartados de Dios. ¿Qué pasaría si fuera tu nieto el que se sentara en ese lugar? ¿Por qué no me ayudas a orar por esas personas que vienen como... Y la que era una enemiga, digamos, del tatuado, de la persona que venía y que ocupaba ese espacio, ahora se volvió una guerrera de oración y de intercesión en la iglesia, ¿verdad? Y que creó un grupo, de hecho, y que fue amiga de la causa de los jóvenes, ¿no? Que llegaban con una forma diferente, ¿verdad? De, tal vez de comportarse o de lucir. Entonces, la persona que puede ser contraria a la causa, puede, cuando se mete a la causa, puede ser un gran aliado porque la gente que le escucha, Sergio, va a creer más en él que la misma persona que está transmitiendo la causa. Sí, es correcto. Una persona que está en contra de sus argumentos y de una manera eh, eh, pensante, tiene la capacidad de conversar con usted las razones por las cuales está en contra, es una fuente de información valiosísima. Y si usted logra de una manera pensante, con argumentos, demostrarle por qué es beneficioso lo que está haciendo, esta persona lo va a recibir y con la misma lógica de pensamiento con la que lo criticaba, uno, le va a dar recomendaciones para mejorar y dos, va a defenderlo genuinamente ante sus opositores cuando esté de su lado, porque él ya estuvo en contra o ella ya estuvo en contra. Entonces, son realmente aliados importantes en potencia, los enemigos en este sentido de la palabra, ¿verdad? Estamos hablando obviamente en términos profesionales, hay enemigos que son definitivamente enemigos y no podemos acercarnos a ellos. El libro dice que esos son los archienemigos, ¿verdad? Sí. Ahora, yo lo que quiero decir entre un paréntesis es, mire, si usted está en contra de un tema, si usted no está a favor de alguien, si usted tiene un amigo al que genuinamente usted dice, ala, cómo me gustaría irme como le va a aquel, y no entiende las razones por las cuales a veces está a favor o en contra, usted solo hágase un lado también. No se quede ahí, Ah, no sea mi enemigo de la causa de la otra persona que tal vez no le está haciendo daño y con mucha madurez, quítese. Deje que la otra gente pase, ni opine del tema porque no, porque a veces nosotros también somos humanos y podemos ser los enemigos de otra persona y no nos damos cuenta. Entonces, mejor cuando nos pregunten, mira, no tengo opinión realmente de lo otro, no, prefiero no opinar, quítese y créame que el tiempo se lo va a recompensar. Esa sería mi recomendación también para que usted no caiga y no sea recordado como mi enemigo de alguien y de ninguna causa. y solo para terminar, recordemos por qué se llama Ricitos de Oro y el Caballo de Troya. Ayúdame a entender. Estamos hablando de alianzas, sin embargo, ¿por qué se llama así, Mauricio?
Mira, hay dos, bueno, dentro de estos son dos temas precisamente. Cuando estamos comunicando y queremos comunicar una idea, queremos introducir la idea, él nos recuerda el cuento de Ricitos de Oro, cuando Ricitos de Oro entra en la casa de los osos, de la familia Oso, prueba las sopas, si se acuerdan los del cuento. Y entonces dice, ay, toma la sopa del papá y dice, esta sopa está muy caliente. Corríjame si me equivoco, pero y luego toma la de la mamá y dice, esta sopa está muy fría, hasta que llega a la sopa del bebé y dice, esta sopa está muy rica. Entonces, ¿por qué? Porque está tibia. Entonces, él lo que dice es, miren, no hay que irse a los extremos, porque si usted se va a los extremos en una idea, si la idea no es muy original, va a aburrir a la gente. Si la idea es muy original, los va a asustar y no le van a entender. Entonces, hay que buscar una forma moderada de transmitir y comunicar una idea original. Y solo para finalizar también, menciona también que cuando yo tengo que convencer a otra parte de mi posición o de mis ideas o de mi proyecto y las dos partes están muy en contra, trate de mandar gente que puedan ser conciliadores, que puedan ser mediadores para entender ese punto. Yo creo que es una de las características, si usted quiere leer un libro de ventas, obtenga el Sí, es un buen libro de Uri, no me acuerdo el nombre de Uri, pero es un buen libro que habla acerca de eso, ¿verdad? Trate de conciliar intereses, ¿verdad? Encontrar intereses en común y basarse en esos intereses en común. Se nos acabó el tiempo, un bonito libro, un bonito capítulo de hacer alianzas. Es importante buscar alianzas para poder alcanzar mi propósito, pero es importante cómo comunico para poder obtener el apoyo en esas alianzas. Sergio, Mauricio, ¿algo para finalizar? Mira, solo agregarle tres puntos a lo que estabas hablando de los conciliadores, rápidamente. Cuando usted mande a alguien a negociar, no tiene que ser ese famoso halcón. Él habla de palomas. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene que ser alguien que pueda escuchar, entender cuáles son los puntos en común con por la otra parte, comprender su perspectiva y comprometerse a resolver el problema. Esos son los ingredientes en un negociador para que ambas partes ganen. Sergio. Y un gusto haber estado con todos. Gracias. Sí, es mejor enviar un conciliador que a un halcón cuando cuando todos son halcones dentro de mi organización y del otro lado también. Entonces, identifique a las personas que son palomas en su organización porque le pueden servir para una negociación en su familia, en su entorno, porque le van a servir para conciliar algún tema que necesita ser conciliado. Yo me uno a lo que dijo Mauricio y nuevamente, pues, muchísima suerte y esperemos que este libro le apoye muchísimo en su vida personal y profesional. Nos faltan 3 capítulos, el capítulo 6 de la próxima semana, no se lo pierda, está muy interesante también acerca del libro originales. Tenemos en Así YouTube es. también una serie que le llamamos así, una lista de reproducción que están los diferentes capítulos de los diferentes libros que hemos estado hablando para que usted pueda escucharlos y verlos si le interesa más profundizar en estos temas. Mientras tanto, bendecimos su semana, damos gracias por habernos acompañado, le recordamos que a través de la página de Facebook de Consorcio de Estudios Superiores hay una conferencia que se va a dar esta semana acerca de la administración del tiempo. Puede buscar esa página en Facebook, Consorcio de Estudios Superiores, y encontrará ahí un link de WhatsApp y ahí manda usted esa información, diga que es oyente de tendencias y lo van a tratar siempre de manera más especial. Administración del tiempo esta semana en una conferencia, si usted tiene dificultades para administrar su tiempo. Mientras tanto, bendecimos su semana, le agradecemos habernos escuchado, le invitamos a que nos siga escuchando los lunes a las 5:30 y también los sábados a las 11:30 en la 99.7 los sábados y en la 98.1 los lunes, y síganos a través de YouTube y de Facebook. Bendecimos su vida. Gracias a Dios, hoy es lunes. Iniciamos esta semana con mucha energía.